Hoy día jueves quiero darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes al curso de Laboratorio Multimedia 2. Está también la profesora Nicole Fortes y el profesor Marcelino Martínez hoy día, porque tenemos dos grandes invitados que nos van a llevar, ¿cierto?, a transitar o contarnos este tránsito en realidad entre la radio, ¿cierto?, hacia el podcast. Estamos Así junto a es. Sebastián Esnaola, periodista de radio y televisión, conductor del programa Una Nueva Mañana en Radio Cooperativa, junto a Cecilia Rovaretti. También está en ESPN, ha trabajado en Canal 13, en Chilevisión, en Fox Sports y en Radio Universo. Y estamos junto a Ignacio Lira, que fue editor periodístico de Radio Tiempo. Su experiencia ha estado principalmente ligada a la radio. Yo, bueno, con Nacho nos conocemos además hace muchos años. Estuvo en Iberoamericana Radio, en Hit 40, en Rock and Pop, también en Cooperativa, en Universo, y ha participado también en Terra, Publimetro, Revista Ya. Lo dije bien, espero. Así que ellos, ahora en el contexto de pandemia, se lanzaron con un podcast que la verdad es que ha tenido un éxito gigantesco en redes sociales, en la esfera digital, que se llama Amables Oyentes, y que además ha dado pie no solamente al propio podcast. Hoy día hemos podido escuchar, ¿cierto?, que también se han lanzado una serie de subproductos que probablemente ahí también Nacho y Sebastián nos van a contar un poco de qué se trata, porque ya no es solamente el propio podcast donde están ellos, sino que está la Yapa, We Are the Champions. Así que de todo eso y mucho más vamos a conversar en el día de hoy con Sebastián y con Ignacio. La invitación para que todos nuestros estudiantes envíen sus preguntas a través del chat, y los vamos también sacando al aire acá, también para que puedan participar con Seba y Nacho. Yo le pedí a mi alumno, además les mandé los links a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast, para que les pusieran orejas antes de la conversación en el día de hoy. Así que eso, muy bienvenidos Sebastián, Nacho, ¿cómo están? Hola Max, hola a los profes, a Nicola, a Marcelino, a todos los estudiantes también que están ahí. Por favor participen, por favor manden preguntas, hagamos esto súper entretenido, que sea una conversación más que una conferencia. No hay necesidad de que sea una conferencia ni tan seria ni tan formal. Nos vemos medio jajados, pero somos tan jóvenes como ustedes, muchachos, así que la idea es de eso, porque eso también va muy de la mano de esto que vamos a hablar, de la horizontalidad en el trato. Ya en general, muchas veces cuando uno llega a los medios de comunicación, esa línea vertical que se da de las jefaturas y todo eso, también es algo que está empezando a quedar un poquito más en desuso. Hoy por hoy todo es mucho más horizontal, hay mucho trabajo en grupo, mucho trabajo en equipo, y eso yo creo que bien vale la pena también que lo vayamos explotando como trabajos que van a venir más adelante. Una de las cosas más llamativas, Nacho, antes de también para que vayamos pimponeando en este tema, una de las cosas más llamativas... Fíjate, Sebastián, es que ya entraste mintiendo, pues somos tan jóvenes como ustedes, entonces yo no te puedo dejar pasar eso, digamos. Solo en la entrada, ir por ahí, sumarme de inmediato al saludo y que ya después sea conversa. Gracias por la invitación a esto que es de las cosas favoritas de los periodistas, que es hablar de nosotros mismos. Y nada, pues también la invitación para que sea bien diálogo y bien conversado, Seba. Por favor, adelante. Sí, cuando yo entré a estudiar a la escuela de periodismo, allá a mediados de los 90, yo entré el año 95, salí el año 2000, una de las cosas que te aseguraban que iba a ocurrir, esto de ser periodista pre-internet o con un incipiente internet, iba de la mano de que seguramente íbamos a ser siempre asalariados. ¿Por qué? Porque para ser periodistas de medios, la única posibilidad era trabajar en los diarios, en la radio y en la televisión. Y para poder llegar a comprarse un medio de comunicación era una cosa pero gigantesca, porque jamás iba a ser posible, que jamás íbamos a poder conseguirlo. O sea, como salvo que jugáramos al loto, que nos ganáramos un premio, que pudiéramos comprarnos a lo mejor un medio de comunicación si es que hubiésemos querido mal invertir esa plata. Hubiera sido mucho mejor invertirla en viajes o en otras cosas.
pero la posibilidad que hoy te entrega Internet, lo que se ha acercado las cosas en los últimos 10 años, y más aún en los últimos 5 años, es de un poder muy grande. Primero porque se ha democratizado la posibilidad de informar, se ha democratizado la posibilidad de entretener, se ha democratizado la posibilidad de que hoy por hoy nosotros tengamos nuestros propios medios o que hoy nosotros seamos nuestros propios medios, de que ustedes puedan ser también sus propios medios, no necesariamente terminando la universidad. Ya hoy ustedes con su teléfono celular se transforman en medios de inmediato. ¿Por qué? Porque a través de este teléfono pueden levantar una señal de inmediato, pueden mostrar un choque que está pasando en la esquina, pueden empezar a contar sus historias, pueden hacer crítica de cine, pueden hacer lo que quieran. Y eso si lo llevamos a una plataforma, obviamente que puede tener una caja de resonancia muy grande, puede creerse, puede armar comunidad, y ojo con eso, que es importante lo de la comunidad, y eso es lo que hoy permiten el avance de las tecnologías, hace que poco a poco, más que el periodista de medios, que eso va a ir en la crisis que tenemos hoy por hoy en la industria de medios, poco a poco va a ir desapareciendo, o poco a poco cada vez menos van a tener la chance de ser periodistas de medios. Por lo tanto, con la gran cantidad de periodistas que son, hoy día somos más de 40 en esta sala, la idea es que vayamos poco a poco forjando nuestro propio destino y nuestros medios de comunicación. Y ahí entra la experiencia, Nacho, de lo que hemos empezado a hacer y lo que más allá de la coincidencia con la pandemia, igual es prepandémico la génesis de este proyecto de amables oyentes que va de la mano justamente de eso, de poder ya empezar a construir una alternativa propia más allá de los trabajos que podamos tener en la prensa tradicional. Hay una cierta brecha generacional en la experiencia mía y la de Sebastián, más allá de que nos conocemos hace muchos años y trabajamos juntos y somos amigos y compañeros. Yo estudié en la Escuela de Periodismo de los 2000, cuando ya, digamos, Internet era un paradigma más que instalado. Y es curioso porque yo hice mi carrera, qué sé yo, en la Católica, y chico empecé a meter la nariz en otros lados, y mucho antes de la universidad tuve la suerte de poder estar instalado en estudios de radio, que siempre fue como mi escuela para mí, y me encantaba. Pero yo tenía una cosa muy curiosa, o sea, nunca dejé de sentir, ni en la época de fiestas escolares junto a Max Valdés, que para qué vamos a entrar en detalles, pero ni en esa época... No es necesario. No es necesario, ¿cierto? Ni en esa época como de primera radio, de tener como 20 años y andar con un micrófono de la FM Hit o de la Rock and Pop y poder hacer esas cosas, nunca se fue del todo la sensación de ser un poco como el último de los mohicanos. Un poquito esta cosa de que de verdad se está acabando lo que estoy haciendo. Y es triste porque de alguna manera va minando un poco tus posibilidades de innovar, de crear, de hacer todavía más cosas, porque puedes ir con toda la motivación y con todas las ganas del mundo de querer avanzar, pero no da. No soy yo del reggaetón, por si acaso. Y lo que me pasaba ahí entonces era eso, y ahora, más allá de que vamos a detallar un poco más la experiencia de armar esto junto a Sebastián, tengo una sensación súper optimista. Creo que esta es la primera vez en mi ejercicio comunicacional o de trabajar un medio que yo creo que esto da para más y no para menos. No sé si se entiende. Así como chuta, seré yo el que apaga la luz acá en este boliche. Me pasó en todas las radios donde pasé. Me pasó en mi experiencia de tele o de medios escritos, con las mismas ganas y con la misma motivación de trabajar, pero acá, cuando teniendo esta posibilidad además de haberse formado en otros medios, entrar a hacer esto para mí es como, no sé, ver posibilidades infinitas que se abren. Sí, esas sí son las posibilidades infinitas. Y en un minuto ya nos reunimos, con Ignacio trabajamos juntos en radio, hicimos La Hora del Taco, un programa que fue bastante exitoso. Seguramente ustedes son muy jóvenes que no lo alcanzaron a escuchar, porque ya en rigor han pasado 4 o 5 años desde que terminó ese programa, 4 años en rigor, y que prácticamente entre el 2008 y el 2016, o sea, fueron 8 años de súper éxito, que nos fue muy bien, afortunadamente, tuvimos una gran performance comercial y una gran performance de sintonía, le fue bien el programa, ganó algunos premios de la gente, y esas cosas siempre son súper valoradas. Terminamos bien cansados con Nacho de trabajar juntos, ¿eh? Esa es una cosa que también pasa, y pasa mucho, terminamos súper cansados, bien agotados, y nos dimos un tiempo, porque sabíamos y los dos nos habíamos asegurado que más temprano que tarde íbamos a trabajar juntos. Yo me fui por mi lado, Nacho se fue por el suyo, pero los dos teníamos súper claro que más temprano que tarde ese camino iba a confluir de nuevo. Siempre pensábamos que iba a venir más del lado de los medios, pero como los medios requieren de mí ciertas cosas que no de Nacho, y los medios requieren de Nacho ciertas cosas que no de mí, no resultó tan simple volver a juntarnos a través de los medios de comunicación. Sí, cada cual siguió con sus proyectos propios con bastante éxito. Pero llegó el minuto como que golpeamos la mesa. Me acuerdo que este verano lo hablamos preliminarmente, así como antes si tenía, yo me acuerdo que le he dicho si tenía ganas de hacer algunas cosas más, pues aparte de las pegas. Coincido que Nacho además había salido de la tiempo, es decir, tenía
tenía más ventanas de posibilidad de hacer cosas. Y salió y dijimos ya, ok, pensémoslo, démosle una vuelta y nos juntamos en marzo. Y nos juntamos, y por eso todo esto es prepandémico. Claro, sería súper, ¿cómo decirlo? Sería súper voluntarista decir, no, la pandemia nos empujó a esto. No, la verdad es que venía de un poquito antes. Venía de eso. Nos reunimos, la idea tampoco era no tropezarse en hacer lo mismo que hacíamos antes. Porque también han pasado ya varios años y si vamos a seguir haciendo los chistes que hacíamos en la radio o los programas que hacíamos ahí, o sea, yo no descarto que alguna vez, no me quiero pisar la cola, yo no descarto que alguna vez los hagamos y si es que nos resulta y si es que a lo mejor viene algún cliente y dice, me encantaría que volvieran a hacer lo que hacían antes en la radio y bueno, le damos nomás por total cuál es el asunto. Pero desde las proyecciones personales también era la idea de hacer algo distinto. Escuchamos harto podcast. Escuchamos mucho podcast por el lado de Ignacio, por el lado mío, escuchamos mucho y nos dimos cuenta que había un vacío. Había un vacío y un vacío que nos venía muy bien a nosotros, porque era un vacío justamente que tenía que llenar la posibilidad de hacer podcast para gente un poco más grande. Porque hoy por hoy, si tú ves los podcasts que la llevan, los podcasts que tienen más visionado, más audiencia, no sé, pues Tomás va a morir, Matíacalmente hablando, Las Amicas en todas sus versiones, en fin, son podcasts que están pensados en un público que va desde los 15 hasta los 30, más o menos, hacia el ojo. Y de ahí para adelante no había mucho. Y con Ignacio nos dimos cuenta, leyendo un poquito a nuestras audiencias, que tampoco era como que ellos escuchaban esas cosas, sino que básicamente no conocían los podcasts. Algunos escuchaban Radio Ambulante, los reportajes de afuera, o se metía a los podcasts de acá, que también son bien de la línea Radio Ambulante, porque aquí también se empezó a construir una idea que yo no sé, profes, yo no sé si les han hablado a los alumnos de Radio Ambulante alguna vez, que es como un podcast se pasa, o sea, quizás en radio lo deben haber profundizado, pero generalmente uno lo toca como un medio bastante innovador en el fondo. Bastante innovador hasta por ahí nomás. Básicamente lo que hacen ellos son reportajes, que yo creo que también hay que empezar a desmitificar como que aquí se inventa la rueda. No, en Radio Ambulante se hacen reportajes, que son los mismos reportajes que antes se hacían en la tele en el informe especial, con otra forma de presentación, pero básicamente si nos vamos a lo más lírico del asunto es que son reportajes. Investigación, notas, declaraciones de la gente, texto escrito, historias bien escritas, bien contadas. Y esa es la gran gracia. Y llegó un minuto en que todos los podcasts al menos se querían ser como Radio Ambulante. Y ahí nacieron, no vamos a dar nombres de los que todos nacieron, porque para qué vamos a apelar a los colegas, pero nacieron una gran cantidad de podcasts que se dedicaban a eso, a hacer historias, a contar historias. Había muchos que se dedicaban a la cosa científica, había muchos que se dedicaban a distintas áreas, todas muy de nicho, y que está muy bien que los cubran, pero no habían muchos espacios que se trataran de buscar algo más de masividad, que fueran un poquito más pop, que agarraran elementos de la cultura popular, y no solamente de la cultura popular, sino que de lo popular también. Porque hoy por hoy hay más teléfonos que gente en la calle. O sea, hay 18 millones de chilenos, un poquito más, pero hay como 25 millones de estos dando vueltas. Todo el mundo tiene acceso a un teléfono, todo el mundo tiene acceso a una conexión, algunos mejores que otros, algunos con planes mejores que otros, algunos con prepago, otros no, otros colgados del wifi de la pega o del vecino, qué sé yo, pero todos tienen acceso a tener conexión. Entonces también había una vacancia de ese tipo de temas más populares o temas más masivos que pudieran abordarse para la gente y para un público un poquito más adulto. Y esa fue la tecla que tocamos con Ignacio y ahí decidimos empezar a explorar, porque todo esto ha sido bien como de ensayo y error, con la chance de poder darle play a nuestro trabajo que es Amables Oyentes. Oye, y cuando ustedes plantearon esto, idearon esto, decían prepandémico, me imagino yo, y en marzo además, me imagino de haber sido como la primera quincena de marzo, porque después como que todo se nos vino todo muy rápido. ¿Qué pensaron respecto a las formas de consumo, cierto? Porque yo me imagino que planificar esto en un contexto sin pandemia es pensar en que Amables Oyentes va a ser un espacio, por ejemplo, para poder escucharlo en el auto, para poder escucharlo en la micro, en el Transantiago, ¿cierto? En el metro, para poder escucharlo en ciertos momentos. Y finalmente tienes a gran parte de la ciudad y, bueno, gran parte del país también, al menos llegó un minuto que el 50% de la población estaba confinado, ¿cierto? O en cuarentena. ¿Cómo varió eso? ¿Cómo varió desde el plan original hasta lo que finalmente terminaron ejecutando? ¿Y cómo la pandemia también influyó en eso? Mira,
Nosotros habíamos trazado un pequeño plan como cuando ya teníamos la idea, además del programa, dijimos, ya, hagámoslo con esta idea y esta idea. Entonces, lo primero que recuerdo, porque además me acuerdo perfecto, fue un 29 de febrero, porque había ñoquis en tu casa, en Naola, así Sí, que ese fue. esta fue la primera reunión de Sí. Amables Oyentes Inc. Eso, fue la planificación con ñoquis. Y teníamos muy claro que para poder hacer algo que queríamos hacer, pero que no fuera lo mismo, era no meterse tanto en el trabajo de día a día de los medios, que como todos sabemos, en el fondo, la presión o la estructura de un programa diario te obliga a mucho a funcionar según la pauta del día, cabecear las noticias que van pasando, y es fácil entrar en una rutina, o lo que conocemos vulgarmente en el periodismo como fábrica de salchichas. Y nosotros, inspirados también por los podcasts que escuchamos y nos gustaban, como mencionaba Sebastián Esnaola, queríamos trabajar más el concepto de la atemporalidad. Teníamos otra idea al principio con los amables oyentes. ¿Ah? De hecho, lo que queríamos hacer era un podcast que se tratara de un tema en particular, desarrollado en la primera parte del programa en una conversación entre Sebastián y yo, y luego la segunda parte un invitado que tuviese relación con el tema. O sea, si vamos a hablar, para poner el ejemplo, si vamos a hablar del eclipse, hoy viene el eclipse a fin de año, tuvimos el eclipse el año pasado, sí, lo fuiste a ver, sí, lo fui a ver cómo fue, hoy estuvo bueno, bonito, me comí un taco, guajaja, la verdad es que me lo perdí porque estaba nublado, ya, ok, pum, corte directo, profesor Massa, ¿qué son los eclipses? Sí, aquí, no sé qué, todo, y después un remate con nosotros hablando de nuevo. ¿Cachai? Sí. Pero incluso cosas, que hemos hablado. pero incluso cosas más transversales, claro, incluso cosas más transversales, más atemporales. Algunas dijimos, oye, deberíamos hacer un programa sobre ser viejo. Ser viejo, ¿cómo es ser viejo hoy día en Chile? ¿Qué heavy? ¿Cómo te imagináis tú de viejo? ¿Qué le pasa hoy a una persona que califica lleno en la tercera edad? Entonces era una conversa entre nosotros y después queríamos, no sé, invitar al Tito Noguera, ponte tú, ¿cachai? Pero tenía esa pata y partimos un poco inspirados en eso, pero ese plan se nos diluyó rápidamente, como decía Max, también en el fondo, empujados por la contingencia. Nosotros alcanzamos a grabar una edición presencial, que fue acá en esta casa, en mi casa. Se vino para acá Sebastián, se vino para acá Felipe, que es nuestra tercera pata en Amables Oyentes. Felipe Hernández es productor de sonido y es quien nos provee un poco la arquitectura del podcast. Hicimos solo una grabación presencial en la vida, pero la hicimos de inmediato empujados por la pandemia, porque era como esa semana, era la semana donde como que ya no era chiste, como que hay que encerrarse. Claro. Entonces, lo primero que hicimos fue... Especial coronavirus se llamó. Sí, un especial coronavirus, que es muy gracioso porque de aquí en adelante todo ha sido un especial coronavirus, pero no sabíamos en ese momento, pensábamos que era la vez que íbamos a abordar el tema. Bueno, los Simpsons partieron con un especial de Navidad, entonces como que nosotros teníamos como un programa especial para partir, pero que terminó convirtiéndose de alguna manera en la línea que fue cruzando. No quiero decir que todos los podcasts o todo lo que hablemos tenga que ver con la pandemia necesariamente, pero sí está permeado, porque cuando Sebastián habla de que nos gusta explotar lo pop, en realidad yo creo que es tratar de buscar un punto común, un gran punto de encuentro con gente muy diferente entre sí. ¿Y dónde nos encontramos? El mismo nombre, para los que no saben, esa es una alusión a, si no me equivoco, al saludo que hacía Julio Martínez. Claro. Ya, claro. Bien. Amables oyentes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, decía. Sí, pues. Amables oyentes tienen... Fue como el ícono de la radio chilena también, entonces... Sí. Claro, y eso, un paréntesis, Nacho, el nombre tiene que ver con eso, ¿eh? Con mezclar un poco la tradición de la radio, este abuelito vetusto que anda con bastoncito y que ha estado bien apanuncado este último tiempo económicamente hablando, porque hay una crisis fuerte en la industria de la radio, que tiene 98 años, estamos a 2 años de cumplir el centenario de la radio en Chile, pero también trae pues, perfectamente a este abuelito le podéis poner unas Nike bonitas, y le podéis poner una polera y podéis hacerlo un poquito más choro, y a lo mejor con eso le van a dar ganas de cambiar un poco más. Yo creo que es un poco lo que hacemos en el juego de quedarnos un poco con la esencia de la historia, de la tradición de la radio, pero puesta con zapatillas Nike, como digo yo, para que se vea más moderno, que es lo que hacemos un poco en Amables Oyentes. Dale, Nacho, no te interrumpo, te prometo que no te interrumpo más. ¿Pero cómo? Si no es posible. Claro, no como en los podcasts, sino te prometo que no te interrumpo. No, hay un énfasis también en el concepto amables, que me parece que es bonito destacarlo, porque es un adjetivo como tal, y porque también nosotros intentamos levantar una conversación desde el cotidiano. A eso es lo que yo quería llegar. El gran punto en común hoy de la pandemia no es cómo imaginamos el futuro o dónde están nuestros miedos, o sea, puede ser, pero el gran punto común hoy día es la cantidad de loza que estamos todos lavando en la casa. ¿Te fijáis? O sea, uno retrocede a elementos muy domésticos, pero que son el gran denominador de los diálogos y las conversaciones. Entonces, cuando empezamos a tener nuestras primeras conversaciones con invitados, no sé, llamar a los amigos, llamar a la Javiera Contador, llamar al Pancho Saavedra, que fueron como de los primeros,
que se sumaban a conversar con nosotros, les preguntábamos de eso, oye, ¿cuánta loza estáis lavando en tu casa? Más que, ¿qué te pareció triunfar en Viña? ¿Te fijáis? Tratamos de romper. Ahí nos dimos cuenta que esa tecla había que explotarla. O sea, si íbamos a entrevistar, como esta semana, a Manuel de Tesanos, que es el invitado que está en estreno, que estrenamos ayer, no le íbamos a preguntar por la Católica y cómo jugó la Católica. Le teníamos que preguntar por el balón y le teníamos que preguntar por el éxito en YouTube y cómo lo miraron a huevo mucho tiempo los colegas, porque él está dedicado a esta cosa que ahora todos sus colegas quieren dedicarse y que él les lleva un par de cuadras de ventaja. Esas son las cosas que nosotros creemos que podemos explotar y que pueden ser mejor para poder conversar con nuestros invitados, porque si vamos a caer en la obviedad y vamos a hablar con Claudio Palma, que también lo tuvimos invitado, con quien hablamos de política, básicamente. Imagínate, Claudio Palma. Muy buen capítulo, Sebastián Nacho, el de Claudio Palma. Lo escuché ahora el fin de semana. Pero lo que hablábamos siempre con Nacho, que lo hablamos antes de la entrevista y después de la entrevista nos felicitábamos y nos abrazamos virtualmente porque, claro, fue una entrevista súper lograda, porque el mismo Claudio nos dijo, yo ya estoy chato de que me pregunten por los goles y que me pregunten por el penal de Alexis en la Copa América. Ya no quiere eso tampoco. No, la gente ya lo escuchó porque han hecho 1000 entrevistas de eso. Y el entrevistado también, pues ya me van a entrevistar y puta, fijo que me van a preguntar por el gol y el penal. No, pues no te preguntamos por el penal, te preguntamos por, uno, tú vivías en Puente Alto, cómo viviste la crisis social desde Puente Alto, con ojos de Puente Alto. 2, nos contaste que habías querido militar en partidos políticos, que de hecho tuviste una cercanía y un coqueteo con el PPD, por qué te arrepentiste, y son cosas que a medida que uno va conversando, el entrevistado también se va relajando y las va contando. A lo mejor de buena primera no tenía ganas de contarte. Pero como nosotros lo fuimos llevando también a un plano de entera confianza y de buena onda, por plantearlo en el fondo, o sea que no estáis ni atacándolo ni nada, sino que es una entrevista, una conversación más que una entrevista, la gente se va soltando y de repente te va contando hasta las intimidades más insólitas y curiosas. Yo creo que ese es un punto valioso. Es una virtud, Nacho, y yo creo que eso también ayuda mucho el oficio del entrevistador, que afortunadamente por hartos años, tanto Nacho como yo, hemos podido ejecutar. A mí me gusta más plantearlo como conversación que como entrevista. Quiero rescatar ese punto que dice Sebastián. Y también, deslizado ahí en medio de la conversa, creo que está uno de los grandes errores de los medios tradicionales que siguen ahí peleando con lo que les va quedando en este reality de quién sale esta semana, de esa grandes estructura, que está por supuesto haciendo implosión, cuando tratan de abrazar el digital. Cuando una radio grande lanza su propia red de podcast, o cuando profesionales que muchas veces llevan mucho tiempo haciendo esto, se tratan de pasar al digital, y es, en el fondo, pensar que simplemente es replicar lo que tú estás haciendo en un formato on demand. Y ahí es donde genuinamente quien participa tanto como oyente de un programa o como invitado a un programa dice, pero esto viejo, esto es lo mismo que podríamos haber hecho en la radio tanto, no voy a nombrar ninguna porque para qué, ¿cierto, Sebastián? Pero bueno, mi radio tiene una red de podcast que es bien, claro, bien de la mano para dejarlo, para hacerme cargo del palo. Yo no me hago cargo, no tengo nada que ver con los podcasts de la cooperativa, lo veo otro equipo y otra gente. Pero ellos, claro, se hacen mucho, tienen algún contenido original, pero también se hacen mucho cargo de la programación de la radio. Yo creo que esa es una tecla que no necesariamente funciona, que no necesariamente es útil y que no necesariamente es lo que la gente espera de un podcast. O sea, para escuchar la radio, escucháis la radio. Claro, claro, escuchar estos programas, en el fondo el archivo de los programas, luego transformado en podcast donde te tijeretearon de tal a tal hora y lo meten hasta con las tandas comerciales adentro incluso. Tal cual, como que te lo sacan del continuo. Entonces, no es solo otro formato, es otro lenguaje. Y a mí me gustaba mucho dar esta pelea también desde dentro. O sea, mi última gran pega media ejecutiva ahí en radio fue para las radios de Mega, en la Tiempo, como editor general. Y trabajaba mucho con el otro editor el tema de contenido y decía, vámonos a podcast. Ya, pero si ya tenemos podcast, me decían, si los programas se suben al sitio web. Y yo me agarraba la cabeza y decía, no, eso no es. Sí, me gusta cómo se ríe Nicole porque se ha imaginado la pelea que teníamos ahí adentro. No, a los ejecutivos de medios tradicionales les cuesta mucho entender la lógica digital y todavía no la entienden. No la entienden. Yo, una pequeña anécdota, yo el año 2008, yo trabajaba en Chilevisión en ese tiempo, y le presenté a la gente que estaba ahí a cargo en ese minuto un proyecto de un noticiero on demand. Que básicamente era tomar las mismas notas, todas las notas que teníamos en el noticiero, no sé, pues las 40 notas que teníamos en el noticiero, ya eran largos los noticieros en esa época, teníamos 40 notas en la pauta, y que la gente tuviera la posibilidad de en un menú deslizante, elegir mínimo 5 notas, las notas que ellos consideraban interesantes, que querían ver y que le dieran play. En el fondo que la gente fuera construyendo la pauta del noticiero a su pinta. Y que le dieran play, y que fueran saliendo, que sumaran una nota más, que sacaran. En el fondo ser sus propios, yo lo pensé en la lógica de cuando yo editaba noticiero, y cuando yo estaba en el switch sacando al aire el noticiero,
una de las cosas que más entretenida encontraba yo era justamente eso ya, nota 3. No, nota 3 no, porque bajamos, nota 4, no, nota 5, vamos, nota 5, no está lista, ya, vamos, apurando nota 5 que tiene que ir después. En fin, yo encontraba tan entretenida esa cocina que decía, bueno, démosle a la gente la posibilidad de que ellos también elijan, porque a lo mejor no quieren ir con la nota 3, sino que quieren ir con la 4, o a lo mejor la nota 6 no les va a interesar de nada y no la van a ver. Y después fue algo bien parecido a lo que se vio y se replicó como 2-3 años después con lo que hicieron los canales. Y el jefe en ese minuto a mí me planteó que no, que lo importante para ellos no era la segunda pantalla, que era solamente la primera pantalla, que el negocio de ellos era hacer televisión y no era hacer internet. El problema es que esos mismos señores hoy por hoy en la tele son los mismos que hoy día siguen dirigiendo grandes áreas de medios de comunicación. No ha cambiado mucho. El del 7 se pasa para el 13, el del 13 se pasa para el Mega, el del Mega se pasa para Copesa, el de Copesa se pasa para la radio no sé qué, y así se van, moviendo la misma silla musical y son la misma gente que tiene la mentalidad. Y el problema es que finalmente es una plantita que se les está secando y ellos no se dan cuenta que se les está secando o no entienden por qué se les está secando. ¿Cachado? Cuando a los limones les da como una plaga que se empieza como a secar y que los limones salen chiquititos y todo eso, y que uno mira el limón y dice, bueno, ¿y qué le pasará a este limón que da poca cosa? Bueno, está enfermo, po. Eso es lo que pasa con los medios de comunicación hoy. Los jefes no se dan cuenta, los que están a cargo, los dueños y los directores no se dan cuenta de que sus medios están enfermos. Y creen que no importa, esto va a pasar, esto es transitorio. No, compadre, no es transitorio, esto es definitivo. Y si tú no te adaptas, y si te adaptas tarde, probablemente te vas a quedar abajo, Nicole. Y respecto a eso, Nacho, Sebastián, ustedes creo que de alguna forma tienen algo que no tiene el medio tradicional, que es conocer a la audiencia. ¿Ustedes conocen a las personas que los escuchan? ¿Se podrían anticipar a sus gustos de alguna forma? ¿Podrían acomodarse también a lo que ellos quieren? Porque además existe como una relación que es mucho más uno a uno también, a diferencia del medio tradicional. ¿Cómo ha sido este viaje de estos 6 meses con eso? Yo lo que siento es que hay un traspaso de ciertos atributos que ya se habían dado en un programa como La Hora del Taco. Porque yo entiendo que nuestros queridos alumnos que están acá mirando no tienen por qué conocerlo ni vincularse. Yo dejé de preguntarle a los alumnos de periodismo si escuchaban radio por ahí por el 2012. Porque era deprimente. Yo que hice clases de radio hasta el año pasado, era para ponerse a llorar. No. ¿Qué radio escuchan alumnos primera clase y ni uno levantaba la mano y era como para mandarse a cambiar? O sea, no, sí. Mejor pongan en el chat mientras tanto para que se muevan un poco qué podcast están escuchando. Me encantaría saber qué podcast escuchan hoy los chicos que estudian periodismo. Pero para volver a la idea para contestar a Nicole, yo creo que nosotros ya habíamos desarrollado en La Hora del Taco, en la FM así tradicional, radio de perilla, una comunidad con complicidad. A eso voy, o sea, había una cosa muy de club de amigos, que tiene sus reveses también, porque cuando tú generas estos programas medios de club de amigos donde la gente ya cacha todas las tallas, se empiezan como a cerrar un poquito las paredes, y el que no te viene escuchando ese tiempo como que le cuesta entrar. Y yo, con los años y la distancia de haber hecho eso, reconozco que también a veces uno deja fuera gente. Pero con los... un mínimo paréntesis, además es una apuesta bien arriesgada. Porque muchas veces también el integrante de esa comunidad se cree un poco dueño del programa y se cree dueño de lo que tú dices, y cuando tú no cumples las expectativas, no es que se mande cambiar, sino que te dice, oye, bueno, ya, no sé, pues, cambiaron, se vendieron, no sé, ¿cachai? Pueden tomar distintas formas porque ellos se sienten como que hubieran comprado acciones de nuestro programa. Sí. Ahora eso sigue pasando, y me parece que también es parte del ecosistema o de la lógica con la que funcionas hoy día. O sea, cuando eliminas unos cuantos escalones entre emisor y receptor, y yo de verdad estoy mucho más cerca del que me escucha, porque estoy haciendo esto desde mi casa y el otro también está en su casa, y no tenemos como una maquinaria mediática detrás, sino nos parecemos más a amigos hablando entre nosotros, me parece muy lógico que también la gente sienta una propiedad distinta sobre el contenido. Y uno puede tomárselo por el lado bueno también. A mí a veces me abruma también que la gente se crea mi editor y me venga a decir, oye, el otro día no dijiste tal cosa. Pero también yo trato de mirar el lado medio lleno veo a gente genuinamente involucrada en el contenido porque parece más una conversación. Y eso hay que agradecerlo. Entonces nosotros habíamos tocado bien esas teclas en la radio hace 5 o 6 años. Y rápidamente, en el devenir de estos 6 meses de hacer el podcast, nos dimos cuenta que esto podía exacerbarse mucho más. Entre otras cosas porque, claro, construimos a partir de esta pequeña feligresía de gente que nos echaba de menos y que nos seguía de la FM. Y a eso los conocíamos bien. Sabíamos más o menos qué edades tienen, no sé qué. Pero luego me di cuenta que mis impresiones podían convertirse en fotos, pero así... peligrosamente reales a través de las métricas.
Yo cuando empecé a revisar métricas, que ahora estoy obsesivo de las métricas, antes ni sabía ni cómo meterme. No, pero antes que te metas en las métricas, es que es muy heavy, porque efectivamente lo que nosotros creíamos, y fue bien instintivo, y eso es parte del oficio de los años de haber hecho ese otro programa, pero fue un correlato casi automático de lo que nosotros creíamos. Nosotros dijimos, vamos a hacer un programa para esta gente, y después cuando vimos las métricas nos dimos cuenta que era efectivamente esa gente la que nos estaba escuchando. O sea, fue como bien, yo al menos me alegré mucho, porque me di cuenta uno que el tufillo, por decir alguna cosa, el tufómetro andaba bien, y lo otro es que funcionó. Pues, o sea, eso es lo que va a contar Nacho ahora, es la clave mayor para dar cuenta de que la cosa caminó. Sí, pues. Sí, Entonces, y antes de, Nacho, antes de que respondas ahí también, pero sobre las métricas justamente, si pueden también de alguna manera contarnos un poco, porque ustedes vienen también muy del medio tradicional, ¿cierto? Y es muy distinto la forma de medir, de entender las estadísticas, las cifras, la circulación, la suscripción, el punto de rating. ¿Cómo se mide la encuesta, o sea, las encuestas de radio, ¿cierto? Y cómo de alguna manera han entrado en este mundo de las cifras y de los números, que es absolutamente distinto. Es súper recontra diferente. O sea, de hecho, es como la medición de escuchas radiales. No se entiende que en 2020 se siga haciendo como se hace. Todavía descansa en un proceso insólito de recordación, de ir a hacer cosas medias antediluvianas como llamar por un teléfono fijo a la casa de alguien, a preguntarle, señora, ¿qué escuchó ayer? Entonces como que hay unos 60 años de distancia ahí, lo que también te habla de, bueno, de por qué estas estructuras colapsan como colapsan hoy por hoy, versus esta foto en tiempo real, donde yo tengo los datos de edad de quienes me escuchan, desde qué dispositivos me escuchan, a qué hora me escuchan, cuánto rato escucharon mi capítulo, cuánto rato se quedaron, en qué momento se fueron, en qué momento entraron, desde qué ciudades y países. Me siento en la silla, viejo, eso me pasa. O sea, llegué a tener un nivel peligroso de conocimiento de mi audiencia, más bien como de agencia de inteligencia. Lo que es muy bueno, porque sirvió primero para confirmar que nuestras tincadas tenían la razón en esta foto de auditores que tienen casi en un 70% el público de amables oyentes tiene sobre 35 años. Por lo que se entiende muchísimo que nadie de los que está escribiendo sus podcasts favoritos nos menciona a nosotros. No, obvio. No estamos pensados en el público universitario. Para eso están los que están diciendo, vamos a morir, patriarcalmente hablando, las amicas. Esos muchachos, son ¿para dónde van? No hay problema, muchachos, tampoco los queremos. No voy por ahí. Lo que quiero... la posible audiencia futura. Hay uno que escucha al aire libre y ese me pone muy contento. Firme. Hay uno que escucha al aire libre. Ese te pusiste tú de acuerdo en la ola, lo mojaste por el lado. Lo que quiero decir es que claro, sacamos esta fotito como bien acertada. Tienen sobre 35, el 70% de estos amables. Son más hombres que mujeres, pero con el tiempo también se ha ido volviendo más parejo. ¿Por qué? Porque también empezamos a invitar a más mujeres a la conversación. Porque nada, en la Ole y yo somos dos señores ya medio boomer, vejetes, blancos, heteros y todas esas cosas que ya no están de moda. Entonces, cada vez que traemos perspectivas frescas a la conversación, cada vez que integramos más mujeres a la conversación, nos damos de inmediato cuenta cómo son capítulos que responden mejor a la audiencia femenina. Y a mí me gusta tener esto ya no solo como una tincada en mi cabeza como comunicador, sino verlo expresado derechamente en números. Datos antes que relatos, Max. Ayer, de hecho, ayer estaba conversando con Gonzalo Fuyú, le contaba que iban a estar con nosotros hoy día. Me dijo, grandes amigos. Amables oyentes, hoy día, ¿cierto? No solamente están el programa principal, a ver si lo entiendo yo también, ¿sí? Está la Yapa, está el We Are the Champions, tienen además este live por las mañanas, que además me traslada como una onda muy, muy entretenida, muy dinámica, ¿cierto? Con mucha interacción del público, con panelistas también. Cuéntenos cómo de alguna manera transitaron, ¿cierto? De este podcast, esta planificación original, y que empezaron a desarrollar, ¿cierto? Otros productos a partir de el Amables Oyentes original. También tuvo un poco, no necesariamente a lo prioritario, porque obviamente hay que ir agarrando las cosas de a una, pero sí en el orden inicial, nosotros siempre pensamos esto con Ignacio como una factoría de contenido.
O sea, que no era necesariamente el podcast, sino que podía ser muchos podcasts, y no solamente podcasts hechos por nosotros, o a lo mejor hechos por nosotros, pero yo solo, o Nacho solo, dependiendo de las áreas temáticas que nosotros tengamos, y perfectamente con otras personas. Tocó que yo hice un listado, me acuerdo, esto fue en la casa de Nacho, un día que nos juntamos también pre-pandemia, como de grandes temas, que fue cuando nos juntamos con Feluca, con nuestro arquitecto sonoro, fue la primera reunión que tuvimos con él. Y de hecho le propuse, hagamos una lista grande de contenidos súper comerciales que tú los veáis, no sé, pues en la tele, en internet y todo, y que estén llenos de avisos y que podamos generar contenidos pensando en ese formato. O sea, nosotros ir al formato, no hacer lo que nosotros nos gusta o queremos, sino que a lo mejor no nos gusta, o a lo mejor sí, pero a lo mismo eso, y que podamos generar un contenido asociado a eso como para potencialmente ir a presentárselo a marcas, porque si tú no te das cuenta de que hay eventos que tienen gran comercialización, pucha, uno puede ir a tratar de arañar algunas coins, ¿por qué no? Y ahí uno de los tantos eventos que nosotros nos dimos cuenta que no había conversación especializada, yo lo planteo así, más que programa lo planteo como conversación especializada, era la Champions League. Y la Champions es un evento global, o sea, primero podíamos generar un contenido internacional, que si teníamos la chance de venderlo, perfectamente podíamos llegar a toda Latinoamérica o toda Hispanoamérica, o sea, un contenido súper universal, ese tipo de campeonato, que va más allá de que podamos hablar con Ignacio de que hoy día hubo un Puma en mi casa, ¿cachai? O sea, eso obviamente que es una realidad súper local, pero lo global va de la mano de estos grandes eventos. Y que está la UFC, y en fin, hay una pila, nos dimos cuenta, hicimos un listado bien largo, no solamente de los deportes, sino que de otro tipo de cosas que también son interesantes. Y en un minuto ya cuando ya amables oyentes se estaba empezando a consolidar, yo empecé a empujar yo ese carro, les decía yo a Felipe y a Nacho, les decía, probemos con otro formato, armamos uno de cocina, ¿te acuerdas, Nacho, que se llama Sí. Cucharón? Que, bien piloteado, alcanzamos a hacer como 2 o 3 de esos. sí, alcanzamos a hacer 2 y claro, finalmente nos pilló un poquito la máquina y habían otras prioridades y ese está ahí guardado, pero es un programa que no quiero que lo copien porque de verdad que está bueno, por eso no les voy a dar tantas señales, pero que mezclan un poco la conversación con una cosa tan rica como la comida, o como comer rico, mezclada con la exacerbación sensorial de los sonidos de la cocina. Y entonces está súper bueno. Está súper bueno ese juego está súper bueno, cosa que tú escuché el programa, que era un programa que duraba 30 minutos y que iba a salir, pero desesperado por ir a comer algo de lo que hablamos. Ese era en el fondo el gancho que queremos hacer. Y está súper logrado y lo tenemos ahí en bandeja y probablemente va a salir en algún minuto, pero nos concentramos en otros proyectos. Y ahí fue donde en un minuto, cuando dijimos, bueno, tenemos que echar las lucas, vamos a echar las lucas, bueno, hagamos algún contenido de estos que pensamos, dijimos, hagamos Champions, pero yo me dedico al periodismo de deporte y hago hartas cosas de deporte y si algo me propuse era que no tenía ganas de hacer deportes acá, porque para eso tengo la radio, para eso tengo el canal, tengo otras plataformas, y con Nacho le propuse que invitáramos, y bueno, con Felipe también, con nuestro diseñador de podcast, que exploráramos con gente. Hablé con Pancho, que somos muy amigos de hace muchos años, lo mismo con Gonzalo, que nos conocimos en Fox hace algunos años atrás y también hemos forjado una buena amistad y los invitamos como a probar. Básicamente fue eso. Probemos, hagamos un ciclo pensando en que la definición de la Champions es un circuito cortito que va a durar 2 o 3 semanas y hagamos varios capítulos. Creo que logramos hacer como 8 o 9 capítulos en esas 2 semanas, 3 semanas. Y la verdad es que también funcionó muy bien y tratamos de empujar y los muchachos entendieron muy bien. Partieron súper serios y empaquetados como somos la gente de la radio muchas veces, pero con el correr del tiempo fueron entendiendo el concepto, se fueron soltando, fueron hablando, se fueron riendo, tomaron este tema súper en serio porque es una conversación súper especializada. Si alguien no cacha que Mohamed Salah juega en el Liverpool, no sé, estoy inventando cualquier lecera, lo más probable es que se quede colgado porque no te lo van a explicar. Ellos han ahí derecho a decir Salah, no sé qué cosa, sí, ¿no? Y Wijnaldum, ¿cachai? No, Pero ese es el vamos valor, pues, o sea, esa es la razón, sea que voy a meter la cuchara al tiro, por la que pueden funcionar, tener vida y crecer estas propuestas que ya no tienen cabida en ningún canal tradicional, porque cuando eres mainstream, cuando eres demasiado crossover, no puedes detenerte en estos momentos. Lo que es una pena, porque el público existe, la comunidad existe y no se ve representada. Entonces ahí ves como, por ejemplo, Vía X tiene un canal dedicado a videojuegos completos en el cable. En algún momento cacharon que había nicho, que había gente allá, y claro, puede que no sea el más visto, pero te ven y te siguen y te consumen lo suficiente para generar un lenguaje y una comunidad propia. Y ahí es donde nosotros sentimos que puede crecer mucho más por muchos lados, o sea, explotar estas posibilidades. ¿Por qué no hacerlo por allá? Cuando nos dimos cuenta que no eran 300 escuchando y viendo, sino que eran 3000 por programa, y nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Tenemos un canal.
No tenemos un hobby, no tenemos un programa en el que solo hablamos y nos reímos un rato y pasamos bien. Tenemos un canal. Y un canal tiene que tener cierta periodicidad. Y aquí es donde yo creo que los creadores de contenido, que son todos los que están mirando esto, tienen que tener claro que cuando tienes un canal, lo que te diferencia del podcast que haces con tus amigos para reírte un rato, para echar la talla, es construir un hábito. Construir un hábito es muy, muy importante. Construir el hábito es el cimiento de una comunidad de gente que te sigue, que te quiere, que te escucha. Y eso nosotros nos dimos cuenta que no nos bastaba con un programa a la semana, entonces empezamos a dividir las entrevistas. Entonces, cuando teníamos al invitado del día miércoles, le pedíamos otros 10 minutos y eso lo sacamos los viernes, que es la yapa. Después dijimos, Además, oye, pero además deberíamos echar la talla con la gente los domingos, dijimos después. Claro, y hagamos el live. Además, todo eso son truquillos para mantener las métricas altas, ¿cachai? Claro. Va liberando de a poco. El domingo hacíamos un live de Instagram, agarramos ese audio y ese audio se convertía en un podcast el lunes. Entonces resulta que al final no pasaron 48 horas sin que en el canal de Amables Oyentes hubiera un contenido fresco. Claro, porque si no era el Everest y después puro Cerro San Cristóbal. Entonces, el Everest, el Aconcagua, el Tupungato, el Tupungatito. Tupungato. ¿Cómo se llama? K8, ¿cuántos son? Eso, el K2. Que fuera más parejito, que fuera más sanito. Que fuera más sanito, que fuera más orgánico y que cosa que pudiéramos además sumar gente todo el tiempo. Y ahí sumamos esos esfuerzos. Lo de Pancho y Gonzalo salió súper bueno. Sumamos la yapa, que en el fondo la yapa es como lo que no se vio de la entrevista principal. Así lo vendemos y así lo planteamos. No es así. En el fondo terminamos de grabar y decimos, ya, oye, ahora 5 minutitos más que esto va a salir el viernes. Ya, listo. Y seguimos la conversa, ¿cachai? Pero lo vendemos que es como lo que no se vio, lo que no alcanzó a entrar en el programa. Y de hecho, parte muy, además la conversación de la yapa parte como muy sin tanta presentación, sí. Sino que es como, uno lo siente como una continuación de una conversación, sí. Así como esta idea de, bueno, a esta hora se improvisa, así como que uno se mete, ¿cierto? No sé si el ejemplo en televisión, pero en el fondo como que se mete en la mitad. Claro, quedé con ganas de seguir escuchando que el miércoles hablaron con el Negro Palma, que me gustó y quedé con muchas ganas. Bueno, el viernes entramos de derecho. No voy a volver a hacer la ceremonia, a presentarlo y todo eso. No, entramos a escuchar ahí a la papa con una pregunta. Dicen ahí que tienen preguntas, pero lo último que quiero decir a propósito que tú preguntaste y después, recuerdo que estábamos nosotros conversando con un alto ejecutivo de una empresa productora de contenidos latinoamericanos, con la cual tuvimos algún romance, ponceo, si tú quieres. Y ya no se usa Ponceo. No. Se iba a desmayar, Ignacio. Ponceo cuando yo estaba en la Buenaola, pero ya, salgamos de ahí. Soy más viejo, yo soy boomer. A mucha honra. Oye, no, pero a lo que voy es que él nos dijo, ya, está fantástico, pero a ustedes les falta imagen. Hoy día está bien, hagan el podcast, sigan haciendo un podcast, pero imagen. Yo me acuerdo que era algo que lo habíamos hablado y porque yo sí tenía interés en el tema de la imagen y en Nacho no le tincaba tanto, pero igual lo miraba así como con algunas cosas. Feluca, que es nuestra pata técnica, nada, él no, esta cuestión, él es muy lírico, no, podcast. Y la verdad es que en un minuto yo recuerdo haber ido, en este periodo de pandemia me ha tocado moderar hartos seminarios y cosas así, charlas, y me invitaron a moderar uno del Hogar de Cristo, y me acuerdo que la plataforma que le hicieron era súper bonita y pregunté, oye, ¿qué es lo que usan ustedes para esta cuestión? Y ya me dijeron, StreamYard, perfecto. Y me metí a cachar StreamYard y me di cuenta que era a prueba de periodista, o sea que no necesitaba ser director, no necesitaba ser Fellini para poder dirigir la cuestión. Entonces, era más o menos simple, cosa que no nos desgastáramos tanto en ese proceso de la comprensión de la comunicación audiovisual, que también es importante. Y la verdad es que con elementos bastante simples, sale bonito, ordenado, decente, publicable. Le dije a Nacho, hagamos una pruebita un día, hicimos una prueba un día en la noche, así sin avisarle a nadie, pucha, y se fue casi un garabato. Se fue la cuestión para arriba, lo vio muchísima gente. No, al otro día empezamos, hicimos una prueba. Claro, y ahí como que nos quedamos mirando y dijimos, ya compadre, tenemos que darle esta cuestión porque parece que aquí hay algo. Y ahí, bueno, definimos horario, el nombre se lo puso la gente, le pedimos a la gente que le pusiera el nombre al programa. Y ahí partimos, ya llevamos casi 6 semanas con eso. Ya tenemos como 150.000 visitas al canal, que es una cosa que a lo mejor hay mucho, claro, si lo comparamos con Manuel de Tesano, que lleva 4 años en eso, claro, él tiene un video con 2 millones de visitas, y está en otras ligas. Pero para las ligas nuestras, que es de público un poco mayor,
que no necesariamente es nativo de YouTube y todo eso, o de Periscope, porque nosotros sumamos las plataformas, porque Facebook aporta un grupo, Periscope es heavy como aporta, hay mucha gente que ve las cosas por Periscope, y Periscope es una plataforma que uno la mira un poquito a huevo cuando no sabe. Y está YouTube, que es como el canal madre y principal, y que también funciona súper bien, y ahí estamos, definimos un buen horario, un horario que conocíamos, porque fue algo que hicimos mucho tiempo radio en ese horario, o cercano a ese horario, y ahí estamos con gente despierta, con muy buena sintonía, tratando de hacer... Ahí sí que nos tratamos de sumar un poquito más a la lógica de lo que hacíamos antes en radio, porque ahí sí, como es un programa diario, tenemos que meterle actualidad, porque si no, no tenemos tantas historias buenas como para contar nosotros per se desde nuestro cuento personal. Pero siempre tratamos de mirarlo por el lado, siempre tratamos de no centrarnos en las cosas, sumamos panelistas, y le ha ido bastante bien hasta este minuto, nos tiene súper contento esa experiencia. Entonces ya tenemos podcast, tenemos web show, tenemos producción externa, es decir, ya poco a poco hay una empresa que ha ido creciendo, se ha ido robusteciendo en poquito tiempo. El holding. Oye, tenemos preguntas de los alumnos. Vamos. Ignacio Riquelme, si estás por ahí, lo ideal sería si pudiera prender tu cámara y que te viéramos también y así poder que te escucharan. Hola, ¿cómo están? Oye, Nacho es ayudante de radio, así que Eso está mismo. particularmente, me imagino, interesado en los temas Sí. que estamos conversando aquí. Absolutamente. Seba, Nacho, Tocayo, un gusto tenerlos acá. Grande referente de radio, bueno, como decía Max, ayudante de radio y también alumno de 5º año, a punto de egresar de periodista. Tengo varias preguntas interesantes respecto a este tema, pero me gustaría ir con dos principalmente. Consejo para los alumnos que están en esta charla, cómo partir haciendo un podcast y también si se puede lograr monetizar el podcast. Esas son mis dos preguntitas del momento. Parto yo contestando. Yo creo que el consejo para partir un poco, o sea, me imagino que alguien ya ha partido, que alguien ya ha hecho el ejercicio. Esperamos que haya sido así, que ya alguien esté haciendo. Por último, que se grabó con el micrófono así en la grabadora de Windows y lo escuchó solo él o ella para ver cómo sonaba, para cachar cómo así suena mi voz. Yo no sueno así. Hay que superar primero esa parte, la parte donde tenés que escuchar tu propia voz y no podéis creer cómo estuvo. ¿A qué voy? Lo que va a diferenciar, siento, un podcast de simplemente uno o dos amigos grabándose conversando es el enfoque en el contenido. Ustedes están siendo formados para crear contenido con una base distinta. Tienen profesores, y tienen ramos y tienen herramientas para poder entregar mejor algo que quieren decir. Hay una distancia entre dos amigos conversando y echando la talla a un pequeño medio de comunicación y tiene que ver, creo yo, con el lenguaje, el cuidado que hay detrás. No quiero decir con eso como que hables encolado ni nada parecido, No. pero la conciencia de que tú estás contando una historia. Ese es el trabajo más antiguo del mundo, no el que uno piensa cuando dicen el trabajo más antiguo del mundo. El trabajo más antiguo del mundo es contar historias. Y los contadores de historias recibimos en nuestra formación académica o profesional herramientas para que esas historias sean interesantes, sean atrapantes. El audio es hermoso. Yo ya ni siquiera hablo de radio, pero el audio tiene una gran gracia, ¿no? El audio sigue siendo, frente a todas las alternativas que hoy tenemos de consumir contenidos, la única que se puede escuchar plenamente en segundo plano. Completamente. Nada más te permite, se acopla también a tu rutina, sin absorber el resto de tu atención. Entonces hay una ventaja increíble. Tú puedes contarle historias al oído a la gente. Y a través de eso llegar a algo un territorio en el que es más difícil desde Internet, o desde la tele, o desde cosas que requieren un poco más de tu atención. Así que eso por mi lado, como explotar mucho eso, la seducción que hay detrás de ese medio, y lo otro para monetizar se puede a partir de las estructuras livianas. Mantén liviana tu estructura de costos y va a ser mucho más fácil financiarla. Esa es la gracia por la que podcast hoy pueden monetizar, porque no cuesta lo que cuesta una radio, porque no cuesta lo que cuesta un canal. Concéntrate primero en la comunidad, y luego cuando tienes la comunidad y los numeritos empiezas a ir a buscar a la gente que necesita conversar. Las marcas están ahí y todas tienen muchas ganas de vender sus cosas. Las marcas no tienen el poder de generar conversación. Y a partir de eso es cuando te van a buscar cuando eres un generador de contenidos que sí puede lograrlo. Eso es lo que buscan. Buscan la comunidad, buscan la posibilidad de conversar, de que tu marca converse. Hoy por hoy ya no sirve decir ¿con qué pinta el pintor? Con pinturas tricolor, pinta. No, ya no sirve esa cuestión, ya no corre, eso ha pasado de moda. Hoy tú tienes que hacer dialogar justamente las cosas que tú hablas, los contenidos que tú planteas, con asociarlo a las ideas, valores, formas que tenga la marca. Tiene que haber como una conversación entre la marca
y el producto que tú entregues. ¿Hay que hacer concesiones? Pucha, a veces sí hay que hacer concesiones, pues tenés que hacer algunas concesiones para que las marcas puedan interesarse, obviamente que vayan dentro de la ética propia de cada uno, pues ahí uno tiene también que saber cuáles son los límites en los cuales tú vas a poder reordenar o modificar tu contenido sin traicionar tu propia esencia o las ganas de lo que tú tienes que hacer o que tú tienes que decir. Hoy, por un tema pandémico, está complejo salir a vender, las marcas están reticentes, te dicen que tienen poquita plata, pero ¿sabéis qué? Es un periodo de, ¿cómo decirlo? De construcción. Hoy día estamos en siembra. La pandemia va a pasar, va a llegar un minuto en que esto sea ahora, como hablábamos con la Nicole antes de partir esto, no tenemos muy claro cómo va a ser el futuro después de la pandemia, si vamos a seguir iguales, peores o mejores. Pero si hay algo que va a pasar es que los contenidos van a seguir existiendo, la gente dispuesta a escuchar contenido va a seguir existiendo, o a escuchar contenido no solamente de audio, sino que de video, y van a haber muchas marcas que van a querer promocionar sus productos y servicios, y a lo mejor ya no va a ser la tele, a lo mejor ya no va a ser la radio, a lo mejor ya no van a ser esos los medios que van a estar recibiendo esa publicidad, y muy probablemente sean los medios digitales, probablemente sean los podcasts, probablemente sean los web shows, y la gracia es que tú utilizaste todo este periodo de transición que tuviste en plena pandemia y en el post pandemia inicial como para hacer madurar tus contenidos. Y por eso yo la invitación a ella lo que hago es que no pierdan tiempo ni tampoco se decepcionen si no monetizan de inmediato. Esta es una maratón, es una carrera larga. O sea, si hiciste un podcast que tú encontrás que es súper bueno, que le va bien y pasaste 6 meses sin vender un pinche aviso, tranquilo. A lo mejor en los 6 meses siguientes va a entrar el primero. Y a lo mejor recién después de un año van a poder entrar 2 o 3, con lo cual tú vas a poder fortificar. Esta es una carrera larga, no vas a conseguir lo que uno siempre quiere de manera tan rápida, y yo creo que en ese sentido, Ignacio, hay que tener harta paciencia. Harta paciencia, porque si te volvís loco por ir a cazar lucas, probablemente te vas a frustrar mucho. Sebastián, Nacho, yo recuerdo, bueno, digámoslo, el desarrollo del audio digital en Chile ha pasado como por oleadas, ¿ya? Entonces hubo una época, yo me acuerdo, donde parecía súper prometedor en su minuto, y hubo iniciativas, estaba esta plataforma Podcaster, me acuerdo, Sí. y hubo como un avance, de hecho yo lo llamo como la primera oleada del podcast, la primera oleada también, así como la pandemia, que también va como por olas. Tierra 2. Recuerdo también de Tierra 2, de Rinoceronte. Yo ahí, bueno, con Nacho nos conocimos también en ese contexto en su minuto también, porque yo estaba con FM Box en su minuto, y hubo como una primera oleada, y de eso como que no mucho quedó un par de cosas, pero en general como que no se veía, ¿cierto?, que hubo un término de esa ola. Y hoy día vemos, la verdad, que probablemente ahí ustedes tengan alguna mirada, ¿cierto? Cambió el contexto, cambió todo el tema de la movilidad, de los smartphones. ¿Qué cosas han cambiado desde ese entonces, ¿cierto?, hasta ahora, que uno diría, sí, esto va, porque el podcast, ¿cierto?, el en vivo, en audio digital, pensar en audiencias 100% digitales, si va y si va a pegar. Sí. En ese ciclo de vida también en algún momento estaban las radios digitales, ¿no? Que también tenían como un Radios online. La radio online, y aparecen muchas radios online, y luego las que tienen propuestas más sólidas son las que finalmente prevalecen. Eso no es raro, es como siento que es el ajuste de todos los escenarios de medios, en el fondo es la distancia, a mi parecer, entre la tecnología y el mercado. Yo recuerdo un diplomado que hice hace un tiempo sobre contenidos digitales, teníamos una rama muy entretenida de innovación, y así también, y discutíamos en clase, qué sé yo. Claro que eran clases de verdad, que la he hecho mucho de menos. Clases de carne y hueso. Clases de carne y hueso. Y ahí el profe preguntaba cuándo se había inventado el fax. Y todos levantaban la mano y dijimos, por ahí por los 60, es decir, el fax, obvio. Y en los 70 se usaba mucho el fax, y qué sé yo, para transmitir documentos. El fax es una tecnología que ya no existe, pero yo alcancé a verlos en las oficinas. El fax se inventó antes de 1900. La tecnología para transmitir documentos escritos a través de la línea telefónica está patentada por ahí por el 1870, 1880. Pero ¿cuándo se consolida realmente, más allá de que exista, de que haya pioneros y gente intentando, y la primera línea de los que hacen todo esto? Cuando generas un mercado, cuando alcanzas una suerte de masa crítica de público. Y mi sensación es que yo recuerdo perfecto Podcaster y el trabajo de Andrés Valdivia. Y recuerdo una conversación de Andrés Valdivia conmigo cuando yo estaba en la Rock and Pop, Max, hace, no sé,
14 años. ¿Cachai? Hoy el podcast, sí, el podcast, mira dónde estamos ahora. Generar esto tiene que ver con la instalación de un hábito también. Hay en algún momento donde siento yo que esa balanza se inclina hacia grandes públicos y tiene que ver con también quizás el desgaste de la propuesta tradicional versus la no renovación de público. O sea, ¿por qué a mí me parece que lo que nosotros hacemos con Sebastián puede crecer mucho? Porque nosotros sí capitalizamos la fuga de público de medios masivos. Cuando se habla hoy de que la gente ya no ve tele o no escucha radio, es cierto, pero esas personas no son las que tienen 22 y 23, porque esas personas no veían tele en primer lugar, ni escuchaban radio en primer lugar. El que capitaliza la fuga de público de medios masivos somos gente como nosotros. Entonces, por ahí es donde quizás yo siento que se hace la diferencia. Hoy tienes una masa crítica más grande, ya no tienes solo los primeros, los que estaban probando, tienes un mercado real. Y tienes también a los avisadores, los que sostienen todo esto, con presupuestos acotados. Ya no pueden pagar los 12 millones de pesos que cuesta un aviso mega en la tele. ¿Dónde voy? ¿A quién le cuento a la gente lo que estoy haciendo? Hey, aquí estamos, te cobramos menos y somos lindos y efectivos. Yo agrego solamente a eso, muy, muy brevemente, que también yo creo que el revival del podcast, que efectivamente nació y murió y después resucitó al séptimo día, ya que estamos en casi me equivoco de universidad. Pero el tema es que también suma mucho el hecho de las plataformas. El hecho de que haya nacido una plataforma como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, que acá Spotify es el que la lleva, pero en Europa es Google Podcast y en otros lados son Apple Podcast y están como bien repartidos, como bien todavía guerra fría de los distintos plataformas de podcast. Pero el hecho de que hayan nacido estas plataformas globales que suman una gran cantidad de usuarios y que a esos usuarios en un minuto le hayan dicho ya, además de escuchar música y de escuchar el lanzamiento de tu último artista que te gusta, además tenemos programas súper buenos. Mira, escucha podcast. Eso yo creo que también ayudó bastante a que sean plataformas mucho más grandes, más robustas y más masivas. Podcaster era un emprendimiento local, súper visionario, muy visionario de los Valdivia. Y así de seguro tiene que haber existido en otros lados emprendimientos de este tipo, pero con las espaldas que tuvo Spotify, Google, Apple, que son monstruos que se terminan devorando todo y que donde ponen el ojo ponen la bala, yo creo que eso también ayuda bastante a que haya nacido en el fondo o renacido la idea de darle valor al sonido, al audio en este tipo de plataformas. Seba, Nacho, les quería preguntar, en algún minuto hablaron sobre estos ejecutivos que están en los medios tradicionales y que de alguna manera, cierto, falta quizás un poquito de innovación, pero en el mercado local, ¿hay alguna experiencia quizás desde la perspectiva positiva que a ustedes les llame la atención, que quisieran destacar, por ejemplo? A ver, yo he visto buenas iniciativas desde el contenido, tengo cierta distancia con cosas que se hacen, pero evidentemente hay muchos creadores hoy que están entendiendo que estas apuestas ya no a que te escuchen los 10 integrantes de una casa, sino que te escuchen más anichados, funcionando igual, pueden dar bien pensadas. El primer ejemplo que se me ocurre es lo que hace Canal 13 con Emisor Podcasting, ¿cierto? Que tienen un canal con muchos programas y muchas propuestas. Pero ahí yo también me pierdo un poco, porque en el fondo, como que quiero decir algo bueno, pero decir algo malo al tiro. Sí, pasa lo mismo, sí. Me parece loable, porque ahí hay un trabajo de empujar el formato, y toda instancia que trata de empujar y levantar el formato va a ayudar a su profesionalización. Es bueno que exista, y es bueno que esté, ¿cierto? Porque genera industria. Pero me pasa, por ejemplo, a mí como consumidor, que entro al menú de Emisor, y para mí es un poco como cuando quiero ver algo en Netflix. Tengo demasiadas opciones. Y me pierdo. Entonces, y además, esto es como cuando uno le enseñaban narración gráfica, así, y te hablan de los sitios web mal diseñados. No hay nada jerarquizado. ¿Para dónde debiese ir mi atención? ¿Qué me podría gustar más a mí? En eso yo creo que hay un trabajo de sintonía fina que no está bien hecho. Hay mucha cantidad y quizás falta un esfuerzo mayor en armar estas cosas todavía más customizadas. Por eso creo que aquí la ventaja la siguen teniendo las iniciativas individuales. La ventaja la sigue teniendo gente como las Amicas, con quienes estuvimos en un episodio del podcast, que fue una experiencia súper bonita, porque hicimos un crossover y echamos la talla de la brecha generacional, a ver si vienen las Amicas para acá y van los amables oyentes para allá. Pero es el desarrollo de un lenguaje, de una comunidad y de una complicidad.
Y eso son cosas que desde un medio tradicional a mí me parece que es muy difícil hacerlo. Siento que estructuralmente no pueden, porque son muy grandes a lo mejor. Y también otra cosa, que los grandes medios tienen algo que el podcast casero como el de ustedes y los que escuchamos en general no tienen, que es la periodicidad. O sea, ¿cachai? O sea, ustedes de alguna forma reviven o nosotros como usuarios les exigimos que queremos más y les pedimos y están ahí, pero con los otros no pasa, po. O sea, es un podcast, un capítulo, 1 o 2 capítulos, ni siquiera es una serie, ¿cachai? O son de contenidos pagados, de cierta especificación de algo, entonces no... es que funcionan en la lógica de medio grande, pues, Nicole. Pues. Funciona en la lógica de medio grande, o sea, ellos tienen la planilla de rendimiento. Pues. Entonces ellos contratan, no sé, pues contratan a X conductor que haga tal ciclo de 5 capítulos. Si le va bien, seguramente va a tener 5 más. Si le va mal, lo van a sacar. Entonces también no siempre es una lógica súper terrible, súper dolorosa, encuentro yo. A mí me gusta. Se canibalizan entre ellos mismos, pues. Claro, yo no tengo problema en que me llame emisor y que a lo mejor si algún día dicen, oye, súmense al catálogo de nosotros, feliz, me sumo al catálogo de ellos, pero trataría de buscar bien ahí que sean reglas del juego justas y equitativas, que no venga aquí el gigante a comerse al más chiquitito. O sea, que tiene que ser bien equitativo, tiene que ser por periodo de duración medianamente interesante, o sea, ir por 3, 4 capítulos no tiene ningún sentido. Tiene que ser también ahí un poco... y eso cuesta. Nosotros también estuvimos conversando en algún minuto con otro gran productor de contenido y claro, siempre tienden un poco como a pasarse para el otro lado y uno está en desventaja. Entonces ahí también resulta difícil esa conversación. Mientras los medios grandes sigan actuando como medios grandes, yo creo que siempre va a haber que mirarlos como un poquito así, como medio de reojo y medio con desconfianza. Pero si uno logra un buen acuerdo con un gran broadcaster que va a distribuir tus contenidos, maravilloso. Yo creo que eso sería un poquito el sueño del pibe, pero no está simple esa conversación tampoco. Todavía hay muy poco entendimiento entre el gran broadcaster con el pequeño, con el productor pequeño. Es la periodicidad, para esto que hablábamos antes, generar el hábito, que incluso estaba un poco para responder esto de cómo hacer que funcione, cómo quiero que el mío crezca, le dé. Bueno, eso, haz una periodicidad, hazte tú mismo el rito. Si eres los domingos a las 9, eres todos los sagrados domingos a las 9, para que la gente se acostumbre a ti. Si esto es como el zorro con el principito, yo te voy a esperar 2 horas antes a lo mejor porque quiero escuchar lo que viene. Con tus primeras 2 personas y en un mes van a ser 20. Porque el boca a boca funciona muy bien en esto. Es impresionante. Yo creo que se genera una cosa mucho más orgánica en el crecimiento del público que lo que puedes ver en las propuestas más tradicionales. Y a nosotros que hemos podido estar de los dos lados, creo que lo podemos notar bien la diferencia, Nicole. Una última cosita, pero si te lo preguntaba Max al principio, todas las cosas que me interesan a mí hoy por hoy en base a esto van de la mano de la artesanía, del contenido pequeño, no necesariamente de la industria. La industria yo creo que todavía puede dar mucho más y todavía existe esa desconfianza y yo creo que, claro, se valora las plataformas como emisor, se valora lo que hace también Copesa con sus podcasts, pero no sé, todavía a mí no me cierran un 100% esa forma. Perfecto. O sea, la clave es la periodicidad. Sí, yo les iba a preguntar cómo es el entorno de trabajo de ustedes. Están en pandemia, los veo muy instalados, sobre todo a Sebastián, ¿cierto? Me imagino que, creo que en un capítulo que estuve escuchando un par de días atrás, de hecho hablaban del antipop, creo, una cosa así. ¿Cómo es la parte técnica de echar a andar este podcast desde sus casas? Si nos pueden contar un poco. Parto yo, parte tú, parto yo. Dale, Seba. Ya, partimos, lo primero que hicimos fue comprarnos micrófonos, porque no teníamos, todo era de Felipe, de nuestro control master diseñador de podcast, y también Felipe tiene sus propios proyectos personales, sus propios pitutos, sus cosas, entonces tampoco es como que ya les mando el micrófono. Ya, entonces hicimos una pequeña inversión primero de micrófono, cosa que sonara más o menos bien. Usamos plataformas, primero lo empezamos a grabar por Zoom, 40 minutos gratis, se nos caía y y teníamos que abrir una sesión nueva. Después descubrimos Meet, que ya por lo menos no se nos caía, también seguía haciendo un servicio. Y después, claro, conversando con gente de radio, nos recomendaron una plataforma que se llama Sounds Elements, que también tiene distintas versiones gratuitas para acá. La gracia es que la versión gratuita es tan buena que no tiene ninguna necesidad de pagarlo.
porque al menos para las necesidades que nosotros tenemos. Quizás si quisiéramos hacer emisión en vivo, saldría mucho mejor. Y la verdad es que se te aporta una calidad sonora bien, bien distinta. Nosotros igual somos, en ese sentido, somos un poco old school. A mí me interesa que suene bien el podcast. Yo creo que también otro de los elementos que ha pasado piola de todo esto que hemos hablado de éxito es que la cosa suene bien. Hay una buena cantidad de podcasts que son súper buenas intenciones, son súper buenos temas, la gente que los hace súper entretenida, pero suenan mal. Y lo mínimo que uno le puede ofrecer a la gente que si vas a hacer un programa es que suene bien. Yo creo que eso es una base, un punto base, y con ese programa logramos generar un contenido de buena calidad. Después, en el caso mío, y después Nacho podrá contar lo suyo, en el caso mío, yo por mis necesidades de pega de las otras cosas y todo, yo desde este rinconcito hago todo, tengo mi computador, ahí tengo mi consola de sonido, aquí tengo la Comrex, que es la maquinita con la cual transmito para la radio. Me compré un micrófono también de un poquito mejor calidad, también para que suene mejor, porque básicamente empecé a armarme un poquito más en serio, porque como esta cosa va en serio, ya también dije, bueno, quizás aprovechar el 10% en vez de comprarme pasajes para el mundo y todo, nada, pues invertí en tener buen equipamiento, porque yo creo que aquí no vamos a parar. Entonces, la idea también es poder tener, podemos tener mucha generación de contenido de aquí para adelante, y yo creo que esto no, independiente de lo que pueda pasar de inmediatamente con los medios de comunicación tradicionales, yo creo que este es un camino en el cual seguramente con Nacho vamos a seguir produciendo, creando, inventando. Entonces, también vale la pena invertir un poco en ello, pues no solamente quedarse con el mínimo. Sí, voy a poner un pelo académico acá, pero yo creo que como comunicador y como periodista tú tienes el deber de darle una mirada 360 a los formatos en los que quieras intervenir. Y a nosotros nos pasó, siendo auditores de podcast y comentando lo que nos gustaba de escuchar esto que decía Sebastián. Se escuchan muchos muy mal. Sí. Y algunos muy populares, que están así en el ATP de Spotify muy arriba, y buena onda, y jajaja, y el comediante, y la chiquilla, y los chiquillos, y se escuchan como videollamadas de Skype. Y a mí, formado en la radio de perilla, me tirita un ojo, porque pero ¿cómo? O sea, yo necesito escuchar un poco mejor. Entonces, Como hablamos con Marco Silva cuando grabamos la entrevista con él, es divertido. Porque claro, todo el mundo está sorprendido de Zoom, pero Zoom finalmente es como una de esas tecnologías rusas de los 70, que se escucha mal, que se ve feo, que es efectivo, pero feo. Zoom es súper feo. Meet es súper feo, es horrible. La imagen se ve mal, suena mal, hablan todo al mismo tiempo, se colapsa el sonido. Es como un LADA, ¿cachai? Es como un LADA de los 70, de los 80, que claro, llegaba igual, pero sufría y un poco. Entonces se pueden hacer, y el tema es que no con mucho, porque muchos dicen, pero es que no tenemos plata. Bueno, no con mucho se pueden hacer inversiones. El micrófono que tiene Ignacio, que es el mismo otro que tengo yo, con el que trabajamos mucho tiempo, es un micrófono súper básico. Súper básico, súper básico. Un micrófono que en el mercado lo pueden encontrar entre 30 y 40 lucas. Claro, una inversión a lo mejor muchos van a decir no la tengo, pues tampoco es la gran inversión. Y es un súper buen micrófono, la relación precio-calidad es de las mejores del mercado ese. sí, Y con eso ya te es basta. medio endeble nada más, claro. Lo Claro, que tiene. Si lo cuidas bien, te dura mucho. y con eso ya te basta para que sea distinto hacerlo con el manos que con el manos libres, que con el manos libres obviamente que te va a sonar mal. ¿Cachai? Porque está diseñado para hablar por teléfono el manos libres, no para hacer programas, para generar contenido. Entonces también yo creo que es un esfuerzo importante que también se tiene que hacer. No se trata de que te volváis loco, claro, si vais a ser medio científico loco como yo, claro, gástate las lucas y cómprate un equipo un poquito más pro. Pero si querías empezar a hacer tus primeras armas en el asunto, basta con hacer unas pequeñas inversiones, cosa que la cosa suene bien. Y nada, pues yo creo que hay que largarse nomás con eso. Hay que ir de a poco, y si la cosa va caminando y te gusta y te interesa. Yo caché cuando Ignacio Riquel me hizo la pregunta, vi que ya tenía su micrófono, su bracito. Poco a poco tú puedes ir invirtiendo y armándote un mini estudio, tiene buenos fonos ahí, está bien. Ese tipo de cosas son buenas porque puedes ir haciéndolo de a poco. Nadie te pide que vayas y que te traigáis el estudio armado en una compra. De a poquito puedes ir invirtiendo en tus cosas si efectivamente tienes ganas de dedicarte un poco a eso. Oye, tenemos una pregunta de un alumno también. Matías Bermúdez, ¿estás por ahí? Matías. Hola, profe, acá estoy. Hola, hola. Tengo al tiro mi cámara. Muy bien. Ahí está. Disculpen No pantallas en negro. lo poco presentable. No, pues veamos, no. Pues. No, gatito. Yo les tenía una pregunta. ¿A qué creen que se debe el éxito del podcast Matriarcalmente Hablando? Porque si bien está como dentro del tope de los más vistos, o sea, escuchados en Spotify, igual como que generan muchos detractores, quizás un poco partiendo por el mismo nombre del podcast y por el humor bastante ácido que abordan ahí. Entonces,
les quería preguntar a ustedes cómo desde su mirada, ¿a qué creen que se debe el éxito? Levanto mi manito para responder. Yo creo, Matías, que en tu pregunta está la respuesta, fíjate. Porque lo que hace César con el equipo del Matricalmente Hablando, que vienen de un canal de YouTube, que vienen de un canal previo, que es Críticas QL, no puedo decirlo completo porque estamos en una universidad. ¿A qué voy? Ese éxito es el resultado de un trabajo previo formando comunidad. O sea, primero había un canal de YouTube, que tiene que haber partido como todos los canales de YouTube, con tus 10 amigos, y después eran 30, y después eran 500 gatos, y después eran Lucas, y después, espérate, esto está bueno, esto es en serio, ¿cachai? Entonces, uno siempre tiene que tratar de mirar esto desde el inicio, más que con la foto de ahora. Yo me voy a salir un segundo con el paréntesis, pero yo me acuerdo cuando hablábamos con Las Amicas, que es otro ejemplo muy bueno de podcast muy exitoso, en algún momento dijiste, sí, cuando empezamos hace 4 años, y yo me doy un segundo, fíjate, hace 4 años hacen el podcast, pero con razón, o sea, estos fenómenos no son de generación espontánea. Claro, 4 años, y claro, y explotó hace 1, así como explotó hace 1, o sea, se comieron, aquí ya, perdonen profesores, se comieron la mierda 3 años, y al cuarto le dieron el palo al gato, ¿cachai? No son procesos necesariamente tan automáticos. Parecen así como explosiones y Big Bang, pero para ir ya derechamente a por qué funciona, porque creo que le va bien, porque hace precisamente esto que tú dices, genera una conversación, y una conversación que no está en otro lado, una conversación que precisamente polariza un poco, que tiene muchos fans y que tiene muchos detractores, pero pasa algo en los capítulos de Matricalmente, pasa algo cuando César dice, estos progres, ¿hasta cuándo me tienen no sé qué? Y después le reclaman de vuelta, y después el público que lo sigue en algún momento se enoja con él, hace poco entiendo con una polémica como de el público que lo escucha porque no les gustó una invitada que tuvieron, y ojo, esos son los riesgos también de plantear un discurso, porque cuando tú vas por la vida diciendo, no, perro, yo voy aquí, soy políticamente incorrecto, bueno, luego ve cómo lidias con los cuervos a los que le estáis dando maíz, ¿cachai? Que habitualmente, te interrumpo nomás, Nacho, que habitualmente dentro de todo ese buenismo, siempre a la larga el que está al frente tuyo, el que es tu público, quiere ser incluso más bueno que tú. Entonces, en el momento en que tú tropieces dentro de esta lógica, probablemente ese mismo que antes era tu aliado te va a pegar en el suelo. Es una lógica bien perversa que se da cuando tú construyes comunidades de esa forma. Y tiene que ver con la reducción de las distancias entre emisores y receptores que hablábamos antes. O sea, los podcasts son casi conversaciones. O sea, estamos a punto de que el que está escuchando se pueda meter al tiro y se escuche en medio del capítulo. Entonces, cuando eso pasa, también la sinergia, la simbiosis, mejor dicho, entre lo que tú dices y el que te escucha se vuelve una relación súper cercana y que también tiene reveses. De hecho, y tiene ejemplos internacionales. Lo que pasa con Matricalmente Hablando en Chile pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno de los podcasts más exitosos es el podcast de Joe Rogan. Y el Joe Rogan podcast es de un comediante, que era un comediante, si digo de medio pelo es mucho, de un tercio de pelo. Un señor muy poco popular, así como muy actor secundario de medio de... Y que en algún momento... Una cosa así. Y en algún momento Joe Rogan empezó a hacer como un podcast bien frontal, bien incorrecto, sobre las cosas de las que nadie hablaba, según él. Que en el fondo era como ver a un papá alegando, básicamente. Era como ver a un papá alegando frente a la tele. Pero muchísima gente se identificó con ese lenguaje, con esa frontalidad, y hoy día se convierte en uno de los podcasts más exitosos. Creo que tiene que ver con agarrar la conversación que nadie más está tomando y ver hasta dónde puede llegar con eso. Me parece que ese es el éxito. Y el tema de la incorrección funciona mucho. Tú ándate a los más escuchados de Spotify, te vas a encontrar con Tomás va a morir, que es súper deslenguado y súper descarnado también. Te vas a encontrar habitualmente con Matricalmente Hablando, porque esa incorrección vende y funciona bien, pues funciona bien, a la gente le gusta. Y eso sí que es un contenido que difícilmente vaya a encontrar en la radio. Ahora, hay que correr riesgos, pues, porque si tú quieres hacer de esto una industria, si tú quieres transformarlo en una industria, probablemente ese tipo de contenidos son comercialmente muy poco atractivos, son invendibles, por decirlo de alguna forma. Entonces también ahí uno tiene que definir muy bien qué es lo que quiere hacer. Porque si nosotros queremos ser incorrectos, sí, no tenemos ni un problema en ser súper incorrecto y ser el más incorrecto de todos. Pero corremos riesgos de que efectivamente, si queremos transformar esto en una plataforma que sea comercialmente sustentable, que sea orgánica, que pueda tener personal contratado, que pueda pagar sueldo y todo eso, a lo mejor no me va a resultar.
Entonces Claro, ahí el éxito va de la mano justamente, no necesariamente de cuánta gente te escucha o cuánta gente te ve, cuánta gente se mete o cuánta gente sabe que existo, sino que además que esa construcción que tú puedas hacer sea una construcción sana. Me encanta lo que hace Materialmente Hablando porque rompen el molde. Yo creo que esa es una gran virtud que se les puede celebrar más allá de si te gusta o no. Me encanta lo que hacen, pero no me gusta. Es un poco contradictorio, pero creo que se entiende bien lo que quiero decir. Me No gusta estoy que de hay gente acuerdo con lo que dispuesta a pienso. asumir, claro, no estoy de acuerdo con lo que yo mismo pienso, pero me gusta que asuman esos costos también. Es otra Ah. manera de entender el negocio. Jamás te va a auspiciar una telco, nunca. Pero si estás dispuesto a vivir con el sushi de la esquina, dale. ¿Cachai? Oye, y una pregunta. ¿Ustedes se sienten un medio de comunicación? Muy divertido. Ayer hablábamos con un potencial cliente. No, Ayer, espérate, no. ayer hablábamos con un potencial cliente y nos decía, ¿por qué no lo hicieron desde sus propias redes sociales? Así como Pancho Saavedra y todo, así como, en vez de haber hecho amables oyentes, que fuera @Nacho Lira y @Cesnaola presentan, ¿cachai? Y que ¿Ya? hubiésemos dado, en vez de crearla, de partir de cero con amables oyentes, a ver que hayamos partido con las cuentas propias de nosotros. Y bueno, la respuesta primera que yo le dije a ese altísimo ejecutivo de esta empresa, que ojalá crucemos los dedos, nos auspicien y todo eso, fue dije, yo no soy ni Pancho Saavedra ni soy Jorge Zabaleta, o sea, partamos de ahí. Ellos sí que son una red social en sí mismos, son gallos súper conocidos, que la gente lo identifica en la calle sin ningún problema, que tienen millones de seguidores, y no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de seguidores. Entonces, claro, yo creo que perfectamente ellos tienen que aprovechar ese elemento como para construirse como red. Yo creo que nosotros somos red social en las áreas en las cuales uno ha destacado. Obviamente que en periodismo yo sería demasiado, ¿cómo decirlo así? Como en falsa modestia diría que no, que en periodismo y en cosas de deporte, en cosas de política, paso inadvertido. Yo sé que no paso inadvertido. Yo sé que no paso inadvertido, yo sé que hay mucha gente, yo sé que hay Nicole, muchas oficinas en el Estado que están muy atentas a las cosas que pasan en redes sociales y que muchas veces leen y que muchas veces saben lo que uno está diciendo y que en algunos casos llaman a los medios de comunicación para quejarse por las cosas que uno dice. Eso pasa hasta el día de hoy. Yo si quisiera hacerme como el no, en realidad chiquitito, soy un borita, ¿no? Claro, podría hacerlo, pero no. Yo sé que efectivamente ahí hay una construcción, pero esto va de la mano de otra cosa, finalmente. Por eso yo creo que la construcción del medio va por distinto a lo que uno puede hacer como persona. Y yo no me hago mucho cargo de, así como de que soy como el medio en sí mismo. No, yo trato de pasarlo bien, básicamente, en ese sentido. No mido tanto así como, ay, si digo esto me va a favorecer, ¿qué es lo que yo debiera hacer si es que quisiera hacer una red social en mí mismo? ¿Cachai? O un personaje. No, como que no me mido mucho, algo que mis jefes siempre me han pedido, que me mida un poco más. Yo creo, Sebastián, Nicole, que sí perdón. tenemos un medio, solo para contestar la pregunta en cortito, yo creo que sí tenemos un medio, pero ¿Ya? a pesar de nosotros mismos. Eso es. ¿Cachai? Eso es Que bueno. tenemos un medio a pesar de nosotros mismos, porque esto está construido desde la falta de pretensión y desde el abrazo a la precariedad de los medios o de las herramientas. Pero también hay un valor muy auténtico en eso. Y esto también ha sido mucho de darse cuenta en el camino, cómo efectivamente reducir tus elementos convierte tus productos o tus mensajes en cosas mucho más auténticas. Entonces decir como, pucha, sí, al final sí tengo un medio. No quería hacerlo, pero lo tengo. Ya, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y que es un poco la tendencia de lo que está pasando también de muchos periodistas que de alguna forma tenían una voz en un medio tradicional, la dejan de tener, entonces empiezan a autogestionar su propio contenido y a ellos convertirse en una misma marca, ¿cachai? A través de newsletter, a través de, no sé, de sus opiniones, ¿cachai? Entonces, sí está ahí reinventando la forma de ser medio, creo yo. Sí, Sí, el día que, yo sé que... el día que veáis Cesnaolas News, me llamas por teléfono y me dices, ¿viste? Que dijiste que no. Ah, está ahí arriba el Ah, pony. tú, que te mando la grabación Sí. después. Sí, me mandáis la grabación, porque no, a mí no sé, me dan un poco de pudor esas cosas. Yo entiendo que en muchos casos va de la mano de la necesidad también, así también no seamos ciegos, hay mucho Estamos de acuerdo. colega, mucho periodista que está sin trabajo, que no tiene pega y que tiene que ver la forma de rebuscarse y lo está haciendo de esa forma y enhorabuena, que ojalá que les vaya súper bien. Pero a mí particularmente no me seduce tanto. Sé que es un concepto ya dicho, pero la crisis es de la industria, no es de la comunicación como tal. Y sobre todo no es de las necesidades de las audiencias. Queremos lo mismo de siempre.
queremos cagarnos de risa, queremos que alguien nos acompañe, queremos saber un par de cosas importantes del mundo y sentir que al otro lado tenemos amigos. Eso le pasó a tus papás y a tus abuelos escuchando la Colo Colo y nos pasa a nosotros hoy buscando lo que queramos, en YouTube, en Twitch, en Spotify. Era en la minería, no era en la Colo Colo. En, Sí, en tu casa la minería, yo la Colo Colo con mi abuelito en el almacén, escuchaba yo. En la casa de mis abuelos maternos era la minería y en la de mis abuelos paternos la cooperativa. Ustedes ahí podrán hacer el En cálculo. momentos en mi casa era el diario de cooperativa, pero en momentos solamente. Es que éramos muy de izquierda. Sí. Mi abuela era de minería y después cooperativa también. Es que eso te dice claramente de qué lado era cada uno. Si los que escuchaban minería eran los de derecha, los que escuchaban la chilena y la cooperativa eran de izquierda o eran opositores a la dictadura. La Portales se paseaba ahí como por los dos lados. Pero bueno, esa es otra historia que además, y aquí hago el llamado, tirón de orejas, señores profesores, académicos, no puede ser que estemos a 2 años de que la radio cumpla 100 años y que no estemos trabajando seriamente en reconstruir la historia de la radio en Chile. Hay que hacerlo ahora ya. Buen, interesante ahí desafío nos plantea Sebastián. Muy buena idea. Oigan, ya estamos justo en la hora en que tenemos que comenzar a cerrar, así que no sé si Sebastián, Nacho, quieren dar un pequeño mensaje final, alguna invitación que quieran hacerle a nuestros estudiantes, por favor. 20 segundos cada uno, 30 segundos para que, no sé, quieran dejar algún mensaje, alguna invitación. 2 cositas en 40 segundos, pido 20 segundos más. 1, tírense a la piscina, cabros. Hagan cosas, aunque no les queden buenas, hagan cosas, atrévanse, sean desenfadados, sean valientes, muéstrense, hagan ruido. Todas esas cosas valen la pena y de verdad que a la larga van a terminar agradeciéndolas si es que lo empiezan a hacer desde ahora. 2, escuchen nuestros contenidos. Está nuestro canal de Spotify, se llama Amables Oyentes. Está nuestro canal de YouTube, se llama Amables Oyentes. Está nuestras redes sociales, se llaman @AmablesOyentes en todas. Porque está de verdad entretenido. Y a lo mejor ustedes son más jóvenes que precisamente el target, pero yo creo que igual van a encontrar algunas cosas con las cuales se van a reír y lo van a pasar bien. Creo que cumplí con el tiempo. O sea, Nacho. Entusiásmense, eso, contagien entusiasmo. Yo creo que hoy día en general hay una crisis de entusiasmo, desde todo punto de vista. Agarramos en algún momento una cosa como que si te gustaban mucho las cosas, si te emocionaban mucho las cosas, era como mal visto, como que no está bien ser entusiasta. Y encuentro que es un tremendo error, más hoy con necesidades emocionales tan obvias en pandemia, con los afectos tan lejos. Las redes nos dieron un montón de cosas buenas, pero también le dieron a todas las personas del mundo la posibilidad de ser agresivos y desagradables sin ninguna consecuencia. Yo creo que hoy día no hay nada más punk que ser buena onda, loco. Que tratar de ser amable con el prójimo, que contagiarle un poco de entusiasmo, de mejorarle un pelo el día a ese pobre cristiano. Si pueden ser parte de ese movimiento desde sus plataformas que van a crear con mucho éxito, nada, los invito a eso también. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartir hoy día con nosotros. Quiero agradecerle también, por supuesto, a nuestros estudiantes. Estuvo muy buena la audiencia en el día de hoy, ¿cierto? Parejita y súper bien. Así que muy buen marco de asistencia. No se quedaron dormidos. Así que no están ahí. Hay muchas cámaras apagadas, no sabemos. Sí, tuvimos dos caídos, según lo que yo estoy mirando, partimos 52, son 50, así que no, pero fantástico. Así que muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos en el día de hoy. Así que mucho éxito también con Amables Oyentes y, por supuesto, aquí la carrera de periodismo disponible también para que lo que quieran. Así que muchísimas gracias.